Eh, Otro punto interesante de esta teoría es que hace que el análisis naturalista del desarrollo también sea pertinente, ¿sí? Da lugar al torrente de investigaciones sobre ciencias cognitivas, neurociencias fundamentalmente, ciencias biológicas, pero en el interior de un marco por el cual la perspectiva natural no se transforma en naturalizada, ¿sí? Esto es interesante. Es un marco que permite el ingreso de la investigación básica, podemos decir, acerca de mecanismos cerebrales, biológicos, etc. Pero sin perder de vista también lo específico del desarrollo psicológico, como condición necesaria pero no suficiente, podríamos decir. Esto es, me parece a mí, como hijo de esta facultad y como sujeto subjetivado en esta alta casa de estudios, particularmente interesante en una facultad, y sobre todo a partir de un plan de estudio en el que muchos alumnos miran con recelo el estudio de materias biológicas, neurociencias, etc. ¿no? Me parece que es interesante poder abrir el juego, poder conocer realmente el aporte biológico, pero como sustrato material, en todo caso, en el que se producen los fenómenos específicos del desarrollo, ¿sí? El otro punto, que no es menor y del que también han hablado los colegas, es la posibilidad de este modelo vygotsiano de ser revisado. Lo que ha hecho Wersch, por ejemplo, respecto de la teoría del punto crítico en el desarrollo filogenético vygotsiano. Vygotsky en algún momento propone que el desarrollo filogenético se detiene y comienza a contar el desarrollo histórico. Bueno, Wersch revisa esto, dice que no necesariamente debe ser así, que en todo caso lo que interesará es cómo se produce este tándem entre biología y cultura, ¿sí? Es la expresión también de cómo un modelo puede ser revisable, revisitable, como nos gusta decir a veces, en función no solo del desarrollo teórico, sino de la investigación empírica. Otro punto no menor para nuestra tradición intelectual en la Universidad de Buenos Aires, en esta casa de estudios, es la necesidad, y no solo la posibilidad, sino la necesidad del recurso a otras áreas del conocimiento para la explicación de los fenómenos del desarrollo. No nos alcanza con la psicología para hablar del desarrollo. Las líneas de desarrollo que propone Vygotsky deben ser explicadas con principios explicativos que están más allá del conocimiento solamente psicológico, digamos. Un psicólogo necesita este trabajo conjunto con gente que se dedique a la biología, a la biología evolutiva, pero incluso a la historia institucional, a la historia de la institución educacional específica, a la antropología, a la historia. Los principios explicativos de la psicología sirven para la ontogénesis, en todo caso, pero necesitamos este recurso ya no optativo, sino necesario a principios explicativos propios de otras escuelas. Otro punto interesante es la legítima necesidad del análisis teórico a partir de la investigación empírica. ¿Qué se hace con el análisis teórico? Bueno, diría Vygotsky, se abstraen ciertas manifestaciones que permiten atrapar las leyes del desarrollo en su forma más clara, ¿sí? Ya proponer un modo lingüístico y de relato para el dato empírico es este primer nivel de abstracción, ¿sí? Que necesita ser en la investigación científica específica, seguido, ¿sí? Para completar este dato empírico, o sea, para que el dato empírico cobre real sentido. Incluso después del análisis teórico se requiere esta suerte de elevación a lo empírico, ¿sí? Que se proponía desde la dialéctica. Y por último, como punto interesante del modelo vygotskiano, es que implica realizar un minucioso análisis, yo agregaría tanto epistemológico como histórico, de las categorías empleadas por los investigadores. ¿Cuáles son los conceptos, cuáles son los principios explicativos con los que nos manejamos? Que deben ser definidos con claridad, ¿no? En modo de evitar ciertas cuestiones que Vygotsky mismo ha criticado, otras teorías que han constituido sus principios explicativos en formas de ver el mundo, en ciertos horizontes ideológicos.
De lo que se trataría es, bueno, de definir con claridad cuáles son los conceptos que utilizamos en nuestra investigación. Por ejemplo, concepto de teoría, dominio, como hemos hecho en algunos artículos en el interior del equipo de investigación, pero, por ejemplo, los mismos conceptos de autorregulación, autocontrol, mediación, en un caso específico, por ejemplo, de desarrollo moral, ¿en qué consiste esto, ¿no? Los conceptos deben ser definidos con claridad. Esto es una exigencia del mismo modelo. Para ir terminando, porque esta exposición no va a ser buena, pero va a ser breve, podemos ir a una pregunta, ¿no? ¿Qué significaría, algo que me preocupa, ¿no? ¿Qué significa ser vigosquiano hoy? Más allá del neo-vigosquiano. Uno no sabe mucho los neo, ¿vieron? Los neoconservadores, son conservadores. Bueno, neomenemistas son menemistas. Bueno, neo-vigosquiano, ¿qué implica ser vigosquiano hoy en día? Bueno, esta es una pregunta abierta. Recién Castorina marcaba un punto central de lo que implica ser un investigador vigosquiano. Y hay que asumir una perspectiva dialéctica. Si no se asume una perspectiva dialéctica, no se está de acuerdo con el modelo vigosquiano. Esto está muy claro. Otra cuestión a considerar en la investigación empírica es, bueno, ¿cuál es el origen social o cómo poder rastrear el origen social de los fenómenos que estamos investigando? Pero luego de esto, o a la vez que hacemos esto, tratar de elucidar, teorizar, proponer los mecanismos de apropiación y transformación personal, subjetiva, hasta diría con cierta vergüenza individual, de esta base social o de estos signos o de estas herramientas sociales que el sujeto ha adquirido, ¿no? Pero a su vez la cuestión también tampoco quedaría aquí, sino cómo, bueno, cómo estos procesos más avanzados, productos de la apropiación activa del sujeto, interactúan con otros sistemas de signos más sofisticados, ¿sí?, que el sujeto genera o los que el sujeto accede. Hay ejemplos de esto, no los tenía, pero no los vamos a decir para que no se nos haga muy tarde. Pero esta sería un poco la cuestión, ¿no? Estoy tratando de rescatar, además del modelo vigosquiano, cierta cuestión que aparece clara en psicología, en la psicología expresada, en pensamiento y lenguaje, o pensamiento y habla, que es este nivel de análisis de los procesos individuales, en mismo Vygotsky, ¿no? Y uno podría decir, así como hace años, hace ya una cantidad inconfesable de años, Castorina nos enseñó y nos contaba de una versión estándar de la teoría piagetiana puesta a juego en determinada discusión del panorama educativo, uno ya podría empezar a sospechar la aparición, sin prisa pero sin pausa en el horizonte, de cierta versión estándar, cierta versión superficial de lo que sería entendido como una psicología vigosquiana, ¿sí?, en donde muy rápidamente se asimila a la teoría de Vygotsky con una suerte de psicología social en la cual no existe consideración a los procesos de apropiación y de transformación, o sea, a los procesos de subjetivación que cobran sentido en el modelo. Creo que en este sentido, pensamiento y lenguaje puede ser constituido como un hito en contra de esta versión simplificada, demasiado sencilla de la teoría de Vygotsky, y creo que es un legado a tener en cuenta cuando vemos la complejidad y tratamos de elucidar la complejidad de la propuesta completa del autor. Bueno, muchas gracias.